Gracias, ministro. Tiene la palabra, senador Prieto. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecerle por la acertada dirección de este debate, agradecerle a la ministra, al ministro, al señor director de Planeación y a los funcionarios que nos acompañaron el día de hoy, a mis compañeros, por este debate que, sin duda alguna, es supremamente importante. Lo primero es, cuando yo hablé de que este debate era el primero que se hacía en esta comisión y en el Congreso, me refería a este periodo de gobierno, al gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos. En estos 2 años, donde sin duda alguna no hemos revisado, desde el punto de vista del ejercicio del control político, la política pública de transporte masivo y urbano en Colombia. Lo segundo es que yo, ministro, también quedo con unas conclusiones agridulces. Y así como usted plantea que hay triunfos y hay derrotas, pues yo me uno al tema de lo de las vías terciarias totalmente, pero no me voy a descentrar del debate. Aquí hay otros temas que tenemos, senador Pedraza, en materia de televisión, con las pensiones de Inravisión que se las están cargando a la Autoridad Nacional de Televisión, ministro, y eso pues lo vamos a llevar a la plenaria. Yo quisiera que usted recapacitara y que no llevara esas pensiones de Inravisión, como lo dijo el Consejo de Estado, a la Autoridad Nacional de Televisión. Son recursos de la televisión pública. Pero no voy a salir del debate porque me parece que este no es el momento, ministro. Y yo acojo lo que usted dice, esta es una discusión de institucionalidad. Y sobre el tema de institucionalidad yo quiero, primero, referirme al tema del ministerio, ministra. Yo valoro enormemente y hago un reconocimiento a lo que usted ha hecho hoy acá. Llegando a un ministerio con dificultades, con problemas, asumir una responsabilidad de revisar internamente qué es lo que está sucediendo para hacer un replanteamiento frente a la necesidad de reasumir la responsabilidad de transporte en Colombia. Yo creo que el Ministerio debe entender que una cosa es la responsabilidad sobre las inversiones y los controles sobre ellos, y otra cosa es la responsabilidad sobre la prestación del servicio de transporte. Sobre esto tiene la obligación legal de tener mecanismos de seguimiento, control e información, y que entienda que usted, ministra, como ministerio, es el responsable de la política de transporte en Colombia. En segundo lugar, se lo quiero decir a los tres, todos tres tienen que cambiar con el respeto el enfoque de infraestructura de transporte. Aquí no estamos hablando única exclusivamente de infraestructura, y nos hemos centrado en el análisis y en la evaluación del problema desde el punto de vista de la inversión presupuestal y de la infraestructura. Estamos hablando de la efectividad del servicio público del transporte en Colombia y de la responsabilidad constitucional de la eficiencia en la prestación de ese servicio público del transporte en Colombia. No estamos hablando única y exclusivamente de infraestructura, que hay que revisarla, que hay que garantizar la transparencia en la inversión, que hay que garantizar que la inversión se haga. Entonces, por eso yo creo, ministra, que el reto suyo, ministra, es que su cartera dirija la política del transporte en Colombia, la política del transporte. Si es el Ministerio del Transporte, debe dirigir la política del transporte. Y eso tiene que verse reflejado en este caso específico del que estamos hablando en unas variables muy importantes. Yo respeto, senador Pedraza, el planteamiento suyo sobre el tema de los mototaxis. Es una discusión que tendremos que dar en esta comisión, pero tiene que verse reflejado en los indicadores de motorización. Y esos indicadores están planteados ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. Y tenemos que mirar también esa política del Ministerio de Transporte reflejada en la disminución de la accidentalidad y de las vidas humanas, y obviamente reflejada en la disminución de las lesiones por accidentalidad. Y esa política tiene que verse reflejada, ministra, en el uso adecuado, eficiente, oportuno del transporte público en Colombia. Ministro, el que los buses estén rodando no quiere decir que los sistemas están funcionando perfectamente. Hay problemas en muchos lugares, incluyendo uno de los sistemas que más problemas tiene es ese al que usted está haciendo referencia en Barranquilla, que están haciendo un esfuerzo muy grande, pero que compraron una cantidad de activos y los tienen por ahí en un patio y los sacan, tal vez no con la periodicidad que los tienen que sacar, y están incurriendo en unas pérdidas enormes por pasajero, por kilómetro recorrido en el país. Ahora,
Tercero, ministra, hay un problema de información. Y ese problema de información también le valoro que usted lo reconozca. Ministro, nosotros no podemos amarrar unas políticas públicas de estas única y exclusivamente a lo que determine el Banco Mundial. Porque el Banco Mundial nos amarró la política, y amarró la política a que estos sistemas tenían que ser autosostenibles primero, y fuera de eso, se desaparecieron los asesores del Banco Mundial y se desapareció el seguimiento, el control y la coordinación de la política, ministro. Eso es supremamente grave. Y yo creo que allí hay un problema tan grave de información que, mire, doctor Mauricio Santamaría, cuando usted nos presenta la respuesta, yo quería que usted se refiriera a esto cuando nos contó. Y entonces, lo que dice el senador Plinio, las respuestas del debate de la ministra de Transporte fueron las mismas respuestas de planeación, pero yo hice además unos derechos de información, de solicitud de información, y resulta que tanto la ministra como el director de planeación nos dicen que se invirtió en contratación de consultorías para todos los temas que tienen que ver con la política pública de sistemas de transporte masivo integrado y de sistemas estratégicos de transporte público, 7.600 millones. Pues, ministra, no es así. Después, en el derecho de solicitud de información que me responde el señor director de planeación, me dice que la inversión es de casi 15.000 millones de pesos. ¿A quién le creo? Y planeación me firma los dos informes. Me firma el que viene acá para la comisión por 7.600 millones y me firma el derecho de petición por 15.000 millones de pesos. Doctor Mauricio, ahí hay un problema de información. Y se lo digo acá, mírelo. Inversión de la Nación en contratos de consultoría para sistemas integrados de transporte masivo, 9.335 millones de pesos. Inversión de la Nación para contratos de consultoría para sistemas estratégicos de transporte público, 7.782 millones de pesos, para un total de 17.117 millones de pesos. Ministra, revise el informe, 7.600. Señor doctor Santamaría, revise el informe, 7.600. Entonces hay un problema grave de información y de recopilación de la información, que como lo decía yo acá, pues uno espera que haya un problema y una dificultad en un cambio de ministerio, pero planeación viene con otras políticas completamente diferentes y uno espera que allí haya, doctor, una organización y una estructura para responder adecuadamente estos temas. Yo quisiera que pongamos el videíto que me faltó. Mire, ministro de Hacienda, doctor Mauricio, este es el videíto que iba a poner yo. ¿Qué ciudades queremos? ¿Hacia dónde queremos avanzar? Por favor, ese dura 30 segundos. Mírelo ahí. Miremos lo que me parece bien importante. Es el cambio de semáforo en una ciudad, en Saigón. Mire esa impresión. Entonces uno dice, no, hacia allá no va a llegar Colombia, hacia allá no van a llegar las ciudades de Colombia, eso es imposible. En Saigón. Y mire, ahí van pasando los buses del sistema estratégico de transporte público, ahí van. Es una locura, ministro, y para allá vamos. Eso no pueden decir que no, nadie sabe cómo atraviesan y no les pasa absolutamente nada. El problema de la accidentalidad mayor en Colombia está reflejado en los motociclistas, el 33-35% de los accidentes, pero no es por cualquier cosa. Ahora, ministro, usted no estaba presente cuando dijimos, y esta es otra de las conclusiones, si el Plan Nacional de Desarrollo dice que las razones de seguir invirtiendo en los sistemas integrados de transporte masivo y en los sistemas estratégicos de transporte público tiene que ver específicamente, precisamente, con disminuir esa alta tasa de motorización y de transporte privado, pues mire la proyección, a 2015 la hizo su colega, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en la Universidad de los Andes, la hizo el 2040, y en el 2015 preveían llegar a 3.711.000 carros. Estamos en 3.127.000 al 2011. O sea, ya nos anticipamos a cumplir la meta de la proyección del 2015. Y en motos, preveía el doctor Santiago con ese estudio de la Universidad de los Andes muy serio, que íbamos a llegar a 3.989.000 motos al 2015. Ministro, estamos en 3.972.334 motos.
Aquí hay un problema de la política pública, y hay un problema de seguimiento, y hay un problema de acompañamiento que a mí me parece que es supremamente importante. Entonces, ¿qué fue lo otro que hicimos? Que me parece a mí cuarto punto importante, ministra. No podemos seguir copiando el modelo de Bogotá en los territorios. Respetamos el modelo de Bogotá y lo valoramos en lo exitoso que haya sido en algunos casos, pero mucho menos podemos seguirlo copiando en los sistemas estratégicos de transporte público. Es que estamos hablando de dos modelos completamente diferentes. Estamos hablando de el Bus Rapid Transit, que es el que tenemos acá, de transporte pesado en Bogotá y en los sistemas integrados de transporte masivo. Lo otro es articular. Ojalá pudiésemos llegar, para poder satisfacer la demanda, a una combinación y a una mistura, porque tenemos problemas y dificultades con este sistema de satisfacer la demanda, con los problemas que nos están generando en el país. Otra conclusión, ministro, a pesar de la inversión, que nosotros creemos que la debemos cuidar, y que yo digo, aquí no pueden simplemente haber unas juntas con representación del gobierno nacional y unos comités fiduciarios. Aquí debe haber, desde el más alto gobierno, una comisión de seguimiento a la política, que incluya lo técnico, que incluya lo jurídico, que incluya lo ambiental, que incluya obviamente el cumplimiento de la responsabilidad en la prestación eficiente de ese servicio del transporte. Y por eso, presidente, obviamente que vamos a conformar la comisión de nosotros acá para acompañarlo, pero para hacer un poco, ministra, lo que estamos haciendo con el Plan Nacional de Seguridad Vial. Hagamos un alto en el camino y miremos cómo podemos replantear, porque las cosas que me parecen buenas en este debate es que el gobierno asuma que se debe revisar a fondo la política, y no se debe revisar única y exclusivamente en unos temas, doctor Mauricio, se debe revisar de forma integral, y no buscando si es que los responsables son los municipios o los responsables es el gobierno nacional. No, quien debe asumir la política pública del transporte en Colombia es el Ministerio de Transporte. Cómo se articula, cómo coordina, es otro tema completamente diferente, y esa es otra de las conclusiones, que es la quinta. A mí que me diga un abogado, y usted lo acaba de decir aquí, doctor Mauricio, ¿cuál es el tema jurídico? Yo no encuentro por ningún lado cuál es la delegación expresa, como lo dice el artículo 211 de la Constitución, para que el Ministerio de Transporte le entregue a los municipios las responsabilidades que tiene en el tema de transporte. Ahí hay un problema y hay una dificultad. No quiere decir que no tenga la posibilidad de articular, y como tiene que hacerlo, armonizar, como lo dice el artículo 113 de la Constitución. Y ministro, aquí hay otro tema que es bien importante. ¿Cuál es el compromiso del gobierno nacional en materia de recursos? Porque sin duda alguna el problema no era solamente de subsidiar infraestructura y de entregarle a unos operadores privados el tema de la operación de los sistemas. Ya demostramos, y usted no estaba acá, ministro, cuando lo dijimos, ¿quién responde por esta diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa del usuario? Están subsidiando los privados los sistemas, porque yo no sé de dónde han salido los recursos, no han salido sino de los recursos de los propios privados. Aquí hay que hacer un análisis, y en esa revisión de la política, doctor Mauricio, se debe revisar esa decisión de buscar que estos sistemas sean autosostenibles. Claro que hay que buscarlo, claro que hay que avanzar hacia allá, pero si queremos, es decirle, aquí hay un artículo que es el 335 de la Constitución, que nos dice a nosotros que el Estado tiene que garantizar la prestación eficiente del servicio público del transporte, y obviamente de llegar con fomento y con una universalización de ese servicio. Así que a mí me parece que en muchos de estos sistemas, ministro, el tema de las tarifas se está convirtiendo en un problema para estimular el uso del transporte público. Demostramos cómo ha bajado la demanda en todo el país, la demanda en conjunto de todos los sistemas, tanto del sistema de transporte masivo, integrado de transporte masivo, como de los sistemas estratégicos de transporte público. Individualmente, la única que medio está creciendo y comportándose es la de Bogotá, pero cuando uno la mira, todo el transporte público también está bajando. Entonces tenemos un problema frente a ese objetivo que nos hemos propuesto de bajar esa tasa de motorización, de bajar esa tasa de vehículos particulares, y obviamente que los ciudadanos todos, no solamente los de estratos 1, 2 y 3, utilicemos los servicios de transporte público. Ahí hay un replanteamiento que es necesario mirarlo. Y el otro replanteamiento, doctor Mauricio, que me parece a mí importante es, cuidado con el tema de lo del operador
de los recursos en los sistemas estratégicos de transporte público. Es decir, la carga de eso no la pueden recibir en estos momentos. Y lo que está pasando en Cali hoy, lo que está pasando en Cali es similar a lo que pasó en Manizales. Es decir, la gente se va a buscar una tarjeta que no encuentran. Imagínese usted la señora que sale a las 5 de la mañana con su bebé a buscar el sistema de transporte público, pero se le olvidó comprar la tarjeta. Y si no tiene un sistema mixto, no puede acceder al sistema de transporte público. Ya hay un problema que hay que mirarlo, porque si nosotros, en lugar de estarle facilitando al ciudadano que acceda al sistema de transporte público, lo que le estamos poniendo es trabas, pues lo que estamos es desestimulando la demanda, Tenemos que buscar mecanismos para estimular la demanda y obviamente que garanticen la transparencia de la política. Ahora, yo digo pues con todo respeto, doctor Mauricio, ustedes no pueden estar más preocupados por incrementar la tarifa o por ver cómo definen el recaudo que lograr incentivar el uso del transporte público. A mí me parece que la política es incentivar el uso del transporte público. Y la respuesta ante la caída de la demanda es que es del resorte de los alcaldes. Yo creo que no, es del resorte de todos. Ahora, que aquí vengan los alcaldes o donde ustedes quieran, y el que tenga responsabilidades individuales que las tenga, vamos a buscarlas todas. Pero si hay un coordinador, si hay un articulador, si hay quien tenga esos verbos rectores de ser la rectoría del sistema, obviamente vamos a encontrar esas responsabilidades. Entonces, esa revisión integral la comparto. Yo creo que hoy quedamos de acuerdo en una revisión integral a la política. Eso es lo que a mí me satisface enormemente en este debate y creo que vale la pena. Acogemos la propuesta del senador Plini y vamos a integrar esa subcomisión. Creo que el avance de la política debe medirse, señora ministra, por indicadores de impacto. Y los indicadores de impacto están ahí contemplados en una demanda de pasajeros, en disminución de velocidades promedio, en mejoramiento de bienestar o calidad de vida, en disminución de la accidentalidad, en tema de contaminación. Eso ya está inventado, pero lo que sí hay es que hacerle seguimiento y acompañamiento a esos indicadores. Y por eso yo lo que propongo es que esos indicadores de impacto sean reales, que haya un cambio en la evaluación de los sistemas, lo mismo que estamos haciendo un poco con el tema del Plan Nacional de Seguridad Vial. Busquemos que sean unos indicadores de impacto que les sirvan a ustedes para tener el control en la toma de decisiones y la articulación, porque no se va a tratar solamente de imponer. Yo creo, ministra, y esto se lo digo con el mayor de los respetos, no me digan entonces a mí que como que nosotros aprobamos acá en el Plan Nacional de Desarrollo, que partiéramos del ministerio, o no, pues la palabra no es partiéramos, sino que tuviéramos un viceministro de Transporte y un viceministro de Infraestructura. Con ese viceministro de Infraestructura vamos a solucionar los problemas del transporte en Colombia. Tenemos dificultades, y por eso yo insisto, ministro, y le insisto, señor director de Planeación, creemos ya la Agencia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. No da más espera, el país la necesita, que dependa de la Presidencia de la República, que nos garantice que es una institución técnica, que no es manipulada por nadie, que se maneja con unos indicadores técnicos, que puede estar controlando todas esas demandas, esos flujos, haciendo las articulaciones, que puede traer proyectos de ley a este Congreso de la República. Y ahí quedó contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, o sea que no es una locura. ¿Y hasta dónde va con la capacidad del ministerio? Presenté una propuesta de acuerdo con el tema de política de fomento y universalidad, ministra. Hay territorios, hay municipios que tienen la capacidad de subsidiar sistemas, de invertir algunos recursos. Busquemos entonces con el señor ministro de Hacienda de dónde nosotros podemos destinar unos recursos para hacer autosostenibles estos sistemas. Demostramos, ministro, que en toda Europa todos los sistemas tienen subsidio. Todos los sistemas tienen subsidio. Como aquí me va a decir que no se puede hablar de subsidio porque es lo que está contemplado en la Constitución, en el artículo 338 de subsidios para estratos 1, 2 y 3. La Constitución en el artículo 335 lo que dice es garantizar el servicio eficiente del transporte. Entonces, ¿ahí qué estamos hablando? De fomento y de universalización del servicio. Y podemos buscar entonces cuáles son esas políticas en la revisión de la política integral que nos permitan hablar de ese tema de fomento y universalización del servicio. Yo creo que con eso vamos terminando. Los sistemas integrados de transporte con servicios de calidad para todos, lo dije concluyendo hoy, no pueden financiarse solamente con tarifas, ministro. Entonces a mí me van a decir, es que el gobierno ha invertido muchísimo y eso ya tiene que ser responsabilidad de los privados. Pues doctor Mauricio, al cuadrado, a los dos, y el doctor Mauricio que acaba de ser ministro de Salud. El gran problema del Ministerio de Salud, y usted lo sabe, el problema de la salud en Colombia fue que perdimos la rectoría.
y hoy le estamos pidiendo al Ministerio de Transporte que recupere la rectoría, que el ejercicio del control se haga con toda la responsabilidad y también con toda la verticalidad. Pero el ejercicio del control tiene que llegar también a los entes territoriales y tiene que llegar conversando y dialogando, no se trata solamente de imponer. Entonces yo finalizaría, presidente, agradeciéndole así, aceptamos, acogemos y acompañamos la revisión de la política desde planeación con el Ministerio de Transporte asumiendo nuevamente la tutoría y la rectoría del sistema de transporte en Colombia. Pensamos que desde el Ministerio nos deben acompañar a mirar cómo podemos ajustar el mecanismo de autosostenibilidad impuesto por el Banco Mundial, porque ese mecanismo no está dando resultado, ministro. Aquí está el Distrito Capital en un detrimento patrimonial que le está llevando la Contraloría porque le invirtió 65.000 millones de pesos a ese fondo de contingencias. Eso es un problema grave y lo otro lo están asumiendo los empresarios. Entonces parte de lo que sucede hoy en Cali, ministro, parte de lo que sucede hoy en Cali, y lo ven ustedes en otras ciudades, es que usted va y le dice al transportador, vaya pues a chatarrizar, venga, traiga el bus, traiga el carro, y él le dice, venga, y yo me llevo el carro para allá, ¿y qué es lo que me remunera a mí? ¿Qué es lo que me garantiza que yo no voy a estar en una empresa que está generando pérdidas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces nosotros mismos tal vez hemos estimulado parte de la piratería y parte de la informalidad, y eso tiene que ser parte de la revisión. Finalizaría, ministro, con lo que dije cuando usted no había llegado. En el tema de accidentalidad, que ya el senador Plinio convocó el debate con la ministra de Transporte, de Educación y de Salud, lo mismo haremos en la plenaria. En ese tema de accidentalidad siguen creciendo las muertes por accidentalidad y siguen creciendo las lesiones por accidentalidad. ¿Eso cuánto le cuesta al sistema? Haga usted el cálculo y el análisis para saber cuántos puntos del Producto Interno Bruto nos cuesta esa accidentalidad, además de las tragedias humanas que vive este país y de la pérdida de capital social y de vidas preciosas para el desarrollo de este país. Entonces, si nosotros logramos, ministro, hacer un alto en el camino, revisar la política, ajustar de acuerdo a lo que quiere el señor presidente Juan Manuel Santos y el compromiso que ha hecho con el país, y elaboramos bien criterio, las decisiones que tomemos pueden también salvar vidas. Las decisiones que tomemos pueden también mejorar las condiciones de muchas personas que quedarían lesionadas, tal vez de por vida, cuadriplégicas o cualquier cosa. Y obviamente pueden dar garantías de equilibrio a unos empresarios que seguramente quieren venir, pero que se están resistiendo, ministra, porque nadie quiere participar a pérdidas de una operación, de un negocio, que en estos momentos ellos tienen todos los riesgos, pero no tienen posibilidades de equilibrio contractual en el tiempo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, presidente de la comisión, felicitaciones por ese debate tan importante, tan